hablaremos sobre el pensamiento económico. Las exponentes son Paula Andrea Robatute, quien les habla, Daniela Terolara. Bueno, a continuación vamos a exponer el mundo antiguo. En el mundo antiguo encontramos tres exponentes principales, como lo es Xenofonte, Platón y Aristóteles. Xenofonte enfocó todo su trabajo en el liderazgo y en la capacidad humana como una principal variable para la administración. De igual forma mencionaba que para tener un excedente económico, ya sea en la familia, en el Estado o en la ciudad, se necesitaba la habilidad, el orden y la división de trabajo. Por otro lado, Platón tenía la estructura política y económica del Estado y quería que esos dos se combinaran. También mencionaba que el Estado autoritario y coercitivo era la única medida que se podía llegar al bienestar social. Por otro lado, Aristóteles es uno de los exponentes más importantes en la economía. Reconoce dos tipos de justicia, como la distributiva y la correctiva. También diferenció entre el valor de uso y el valor de cambio. De igual forma, concebía una economía mixta, donde el aporte individualista y la propiedad privada pues promovían una eficiencia. Bueno, vamos a hablar sobre la escuela escolástica. En la escuela escolástica se incorporan todos los temas sobre el salario justo, la inflación, los impuestos, deuda pública, contratos, sociedades. Y entre esos encontramos dos autores principales, como lo es Alberto Magno y Santo Tomás. Alberto Magno condenó todo lo que es el monopolio por ser una confabulación para manipular los precios, cuya sanción debía ser restituida por el beneficio que se obtuvo ilícitamente. También argumentaba que existía un orden natural y un orden económico. Por el otro lado, Santo Tomás fue uno de los primeros exponentes intentando justificar la propiedad privada. De igual forma introduce la necesidad en la teoría de los precios, que esto pues se acercaba mucho a la noción del precio justo del mercado. Y por último vamos a mencionar la Escuela Salamanca. Este pues fue un grupo de juristas españoles del siglo XVI, eran alumnos de Francisco de Vitoria. Se formaron pues, en la Universidad de Salamanca, se dedicaron a lo que era el pensamiento económico que los motivaba la notable inflación generada al llegar los metales preciosos de las colonias de América. Aquí encontramos en los autores como lo es Domingo de Soto, Martín de Azpilicueta y Jean Bodin. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el escolástico, lo preclásico, mercantilismo capitalista. Encontramos como autor principal a Jean Baptiste. Este fue el creador de la contabilidad moderna, fomentó todo lo que era la manufactura a través de los subsidios. También creó canales de carreteras e infraestructuras que eran necesarias para el desarrollo de la industria. De igual forma tenemos a Thomas More. Su principal objetivo era el crecimiento de la riqueza nacional y creía que se podía dar a través de los comercios, porque si se daba un comercio pues iba a haber un superávit en la balanza comercial. Por otro lado tenemos a William Beatty, trabajó sobre la medición de variables económicas. Su aporte más importante fue la teoría del dinero y el valor, y decía que el dinero tenía tres características, como lo era el patrón valor, medio de cambio y depósito de valor. Por otro lado tenemos a Bernard Monteville, afirmaba que la nación se beneficiaba según la población. Entonces, entre más población haya, mejor economía había. Por eso decía que era importante que los niños también entraran a trabajar para que el comercio diera pues mayor resultado. Bueno, a continuación tenemos a Richard Cantillon. Este tenía como objetivo establecer todos los precios básicos de la economía mediante un proceso de razonamiento. También afirmaba que para establecer el salario tenía que haber dos cosas en cuenta: el esfuerzo y el modo de aprendizaje que este tuvo. También estudió lo que era con relación al trueque, secuencia entre valor y producción, valor de mercado, entre otras actividades. También tenemos a David Hume. David Hume, digamos que la contribución más importante que hizo fue el estudio psicológico del pensamiento económico del hombre, el cual define que los hombres como seres buscan una mezcla proporcionada personal de acción, placer y ociedad. Por último encontramos la escuela Fisiocracia. La Fisiocracia pues es una escuela francesa que se presenta todas las ideas durante un periodo relativamente corto. Se da de 1750 a 1780 por Franceschi Quesnay, desde 1694 a 1774. Era un día intelectual, digamos que nadie cuestionaba todas sus ideas, todas eran aceptadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la revolución industrial, la economía clásica. Autores principales tenemos a Adam Smith. Uno de sus aportes fue la recopilación y sistematización del saber económico. Tenía una visión moderna al incorporar el capital, el trabajo y el comercio como fuente de valor. Para el autor del capital tenía una división como capital fijo y capital circulante, y tenía un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora tenemos como autor a Jeremy Bentham, John Stuart Mill. Estos tenían una teoría sobre la utilitarista. Ahora como Thomas Malthus, tenía más una consideración sobre la producción de los alimentos. Entonces consideraba que si la población crecía, pues la producción de alimentos iba a generarse más. Entonces, si la población aumenta muy por encima del consumo, se va a generar hambre, enfermedades y guerras, y por eso propone las tasas de control de natalidad. Por último, vamos a encontrar a David Ricardo. Para el autor, el precio normal de una mercancía estaba determinada por la cantidad de trabajo. Entonces, si trabajabas más, pues más ibas a producir.
La escuela clásica ya era incapaz de enfrentar esos cambios técnicos que sufría la economía, por eso surge la revolución marginalista, y esto en dos sentidos. El primero, ese modelo de renta de estos cambios marginales decrecientes, y además ese análisis subjetivo del valor. Ahora bien, aquí también surgen tres escuelas: la escuela austriaca, la inglesa y la lausana. Aquí vemos varios exponentes. El primero es Hermann Gauss. Él incluye dos principios: el principio de la utilidad marginal y el principio equimarginalista. El primero hace referencia a que ese excedente o esa satisfacción adicional disminuye cuando incrementa el consumo, y el segundo hace referencia a que nunca se van a satisfacer todas las necesidades, sin embargo se llega a la máxima satisfacción cuando se nivelan todas esas satisfacciones marginales. El siguiente exponente es William Stanley. Él introduce la teoría de la utilidad, es decir, de la fijación del precio, también conocida como la teoría del precio. Ahora se encuentra el señor Leon Wairaus. Él introduce la teoría subjetiva del valor con aplicaciones matemáticas, claramente. Carl Menger, él también digamos que da su perspectiva desde tres ámbitos. El primero es un análisis económico, el segundo desde el dinero, y el tercero la economía pura. Y por último está el señor Alfred Marshall. Él hace parte de la escuela inglesa e introdujo el análisis geométrico y algebraico al análisis económico. Luego de 2 décadas aparecieron los neoricardianos. Ellos lo que pretendían era volver a la teoría clásica, y tenemos aquí dos exponentes. El primero, el señor Piero Raffa. Él manifestó que se debía analizar el precio y la tasa de ganancia de manera simultánea, y además está el señor Luigi Ludovico, que él fue pionero del teorema de Cambridge y analizaba la tasa de beneficio. Ahora hablaremos de los mercados imperfectos, del keynesianismo y de la economía en desarrollo. Aquí hay varios autores, como por ejemplo Alexander Hamilton, Simón Bolívar, Friedrich List, Antonio Agustín. Aquí en esta época surge una escuela denominada Escuela Histórica Alemana, y ellos centran su pensamiento claramente en criticar esa falta de evidencia histórica en la que se basan los clásicos y los neoclásicos. De los autores principales está Chamberlain. Él hace su análisis de esos criterios diferenciadores, como por ejemplo la publicidad, y él dice que, por ejemplo, una competencia pura o un monopolio puro no necesita de publicidad. Y Robinson traza la teoría del ingreso marginal. John Maynard Keynes, él creó una política económica que se caracterizó por la máxima intervención estatal para regular la expansión de la demanda. Y por último, Caldor, él crea un modelo de telaraña, sobre todo para fijar esos precios agrícolas y para analizar el principio de compensación, lo que significa que la persona que gana compensa al que pierde, y así se crea un interés o un beneficio general. Llegamos así al final de nuestra línea de tiempo y vamos a hablar del socialismo, esa expresión de ideal de igualdad que propone la reorganización social para que se asegure que ese poder político y la propiedad se distribuyen de manera equitativa en la sociedad. Autores como Saint-Simon proponen que el Estado debe organizarse por medio de tres corporaciones: la primera, quien sea la que propone las obras públicas; la segunda, quien las vigile; y la tercera, la que avale o rechace ese proyecto de obras públicas, y también que cobre los impuestos. Simón Bolívar adelantó una reforma agraria que incluyó la redistribución de la tierra y la eliminación de esas relaciones precapitalistas. Por último está Karl Marx. Él desarrolló un sistema de pensamiento denominado materialismo histórico, en el que pretende evidenciar dos elementos: el primero, las fuerzas productivas, y segundo, las relaciones sociales.